tenía 5 años, me acuerdo, y yo lo único que quería, nunca me animé a decirle a mi papá, tendría que habérselo dicho, que un día me contara el mito del Minotauro y que el Minotauro ganara, que me cambiara el final, porque yo no entendía por qué me identificaba tanto con la bestia. Hasta que me pasó esto en segundo año y hasta que nos fuimos dando cuenta que todos somos bestias y que todos vivimos adentro de un laberinto. Obviamente, que por algo esa identificación juega en otro plano, de nuevo, no analítico. Yo no le conté, era un colegio de varones, porque en la dictadura había muy pocos colegios mixtos en la escuela pública, y con toda la cosa bien dura de la dictadura para los púberes, para los adolescentes, el pelo, el uniforme, mil cosas. Piensen que a mí siempre me había gustado el pelo largo, o sea, yo entraba y había un preceptor que me hacía, era 2 dedos, el corte americano, y si pasaba un pelito a casa, falta, y con posibilidad de perder el año. Me impactó tanto eso, que a los 15 años, año 83, cuando se, digamos, interrumpió, se dejó sin efecto la cláusula del pelo corto, me dejé el pelo largo y no me lo corté más. Acá estoy, mira. Pero miren cómo te impacta cuando nos quieren hacer creer que la historia no tiene, digamos, y desde un lugar, yo les puedo contar cosas como más pesadas, les cuento lo más pavo, pero miren el impacto en el cuerpo. O sea, no me puedo cortar el pelo, porque siento que estoy traicionando algo, pero porque me obligaron a tenerlo corto los años hasta, ¿no?, esos primeros 2 años de la secundaria. Bueno, entonces, no le contaba a mis compañeros que me gustaban los mitos griegos porque era como de puto. Se lo juro, ¿eh? Y no podía, me daba vergüenza. Y yo era un enfermo de los mitos, todo, pero lo tenía como ahí con cierta reserva. Era buen alumno, pero no manifestaba mi eros, que es lo que después como docente busqué todo el tiempo. Yo siempre busqué en mis clases, di 20 años clases, lo único que me importaba era la gente, el alumno, el estudiante al que le pasaba algo. Al que le pasa, al que vos veías en la mirada, en los ojos, en el cuerpo, que algo pasa. Eso, inspirar a que el otro se transforme, ¿no? Y entonces, en esa línea, llega la profe de lengua y literatura, de la que no me acuerdo su nombre, tengo así más o menos, pasaron 40 años, ¿no? Tengo la cara. Junio, porque no era principio de año, y dice, bueno, vamos a empezar un tema nuevo, vamos a ver un autor argentino que se llama Jorge Luis Borges. Y me acuerdo que mi compañero que se sentaba delante mío, yo estaba en una fila de A1 contra la pared, se dio vuelta y me dijo, Darío, cagamos. Digo, ¿por qué? Borges es incomprensible. Mi hermano que está en 5º año me dijo que todos nos llevamos la materia a diciembre. Y yo dije, wow, me gustaban las afrentas, ¿no? Como había escuchado hablar de Borges, pero nunca había leído nada, muy chiquito. Y la profesora dijo, bueno, para que entiendan un poco de qué se trata la literatura de Borges, les voy a leer un cuento. Todos, no, aburrido. Silencio, a escuchar el cuento. El cuento es breve, dijo. Así que todos medio se calmaron. Se llama La casa de Asterio. Y es básicamente la subversión que hace Borges de la historia del Minotauro. Y cuando la profesora empezó a hablar del Minotauro, a mí se me cayeron los calzones. O sea, porque además el Minotauro habla en primera persona
El que conozca el cuento es tremendo. Sé que me acusan, empieza así, sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y también de locura. Y empieza a hablar el Minotauro, y el Minotauro no se muestra villano, ni asesino, ni come hombres. Tampoco Borges lo coloca en el lugar del heroísmo, ¿eh? No es ni villano ni héroe. El Minotauro es la figura de la fatalidad. Eso, dame eso porque es la fatalidad. O sea, ¿qué es vivir sino entender la fatalidad? Y el cuento es tremendo porque el Minotauro se clama y lo único que pide es que lo liberen de ese lugar, pero lo dice amorosamente, diciendo: yo no hice nada para estar en este lugar, sáquenme de este laberinto, pero de este, no de este. O sea, estoy hecho de amistades. ¿Quién no está hecho de amistades? O sea, todo el tiempo es una especie de discurso de alguien al que le tocó, como nos puede tocar. Y el final es uno de los finales más famosos de la literatura argentina, porque es un final donde Borges deja un renglón, y es conocida la historia del Minotauro, que Teseo, con ayuda de Ariadna, ingresa al laberinto, lo mata y logra escapar del laberinto con un hilo que Ariadna desenrolla y que entonces puede salir de ahí. Y al final, ¿no? El final dice: el sol de la mañana reverberó sobre la espada de bronce, ya no quedaba ni un vestigio de sangre. Y dice: ¿lo creerás, Ariadna?, dijo Teseo, el Minotauro apenas se defendió. Yo cuando leí ese final dije: claro, por algo me identificaba con esta bestia que todos de algún modo, a todos nos convoca en algún punto. Y entonces la profesora dice: para la semana que viene me tienen que traer un cuento escrito por ustedes, todo, que tenga la misma estructura de la casa de Asterión. Asterión es uno de los nombres del Minotauro también. Y entonces había que escribir un cuento como contando una historia, y al final un dialoguito como este que subvirtiera lo que uno esperaba que sucediera, ¿no? Como el Minotauro malo, no, apenas se defendió, significa buscó morir. Yo me acuerdo, se lo juro, gente, salí corriendo así, colectivo 71, que era el que me llevaba a mi casa. Llegué a mi casa, mi vieja que tenía la comida, saco los platos, le digo: no puedo comer ahora, 14 años. ¿Qué pasa? Tengo que escribir. Como vos, a escribir. A la media hora tenía escrito un cuento que lo tengo en mi casa. Se lo llevo. Pasa otra semana. Entrega de trabajos prácticos. La profesora: Gómez 4, el otro 7, el otro tanto, va entregando todo, y yo veo que el mío no lo entrega. Le queda una. Yo ya me la veía venir. Dice: ¿quién es? Darío. Yo levanto la mano así, yo. Me dice: muestra. Decía 10. Y me da, así como de costado, todos me miran así, ¿no? Me da la prueba y me dice: lo felicito. Ay, me emociono. Lo felicito. Sí. Lo felicito. Se nota que le gusta escribir.
Nada más. Bueno, escribo, me dedico a esto, ¿no? Miren inspiración pura. Eso es inspiración. La profe no estaba buscando, a ver, producción industrial de escritores adolescentes, no. O sea, la profe fue profe. Primero, que es un montón, leyó, recibió, supo qué decir en el medio de las 12 clases que seguramente tuvo que dar, porque sabemos lo que son los salarios docentes, pero en el medio no deja de ser profe. O sea, hay algo vocacional que es referencia. Digo, genera una referencia. La referencia no es una referencia buscada tampoco, es simplemente hacer su trabajo. O sea, soy docente. Es eso. Y a mí me cambió la vida. Y él se puso a escribir, porque escuchó una charla donde uno dijo, che, ¿cuáles son tus taras? Y digo, me parece que siempre pensamos la escuela, pensamos de modo como más lineal en el sentido de una lógica que también tiene que haber, porque tiene que haber horario de entrada, yo qué sé, ponele. Tiene que haber un orden, no digo que no. Pero digo, todo eso al servicio de qué? Al servicio de que pasen estas cosas, ¿no? Porque estas son las cosas que marcan una diferencia. La filosofía, yo creo que, ¿por qué rompo las bolas con la filosofía? Porque yo creo que todos hacemos filosofía.